¿Qué oportunidad fue la que vio BM Cargo? Tu papá, los fundadores. Es decir, ¿cómo esa idea de negocio, de dónde surgió, según los conocimientos que tú tienes, ¿verdad? Empezaron con lo que es Habían otras empresas que hacían lo mismo. Entonces, Sí. ¿cómo BM Cargo? Es decir, ¿qué pasó ahí también? Porque yo conocí otras empresas, no quiero decir el nombre aquí, ¿verdad? Que hacían lo mismo que ustedes. Y sin embargo, esas empresas se han quedado como mermadas y ustedes han ido creciendo. Dieron una oportunidad, obviamente. Son un olfato de negocio muy, son persuasivos, muy inteligentes en ese sentido. Gracias, amigos, por volver con nosotros en Gigantes Reales. Gigantes Reales es un espacio donde hablamos con líderes que han transformado las empresas locales e internacionales también. En esta oportunidad vamos a hablar con Jorge Rojas, que es el director de tiendas, de courier, de todas las operaciones que tienen que ver con BM Cargo. Jorge, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué podemos escuchar de ti el día de hoy aquí en Gigantes Reales? Bueno, primero, gracias Enrique, gracias Mayoné por el espacio. Se dio, la semana pasada teníamos planteado el tema de reunirnos, pero la lluvia... Melissa no pudo con nosotros. No dejó reunirnos. La lluvia no para mi fiesta. Ahí yo le quería, no vamos a reunir Mayoné, seguro. Porque yo vi que la cosa estaba complicada. Pero a mí me gusta siempre cumplir con la gente y nada, al final quedamos para hoy, que es lo importante. Y gracias por el espacio y nada, aquí aportar lo que sea de valor. Excelente, excelente. Bueno, primero saber de ti. De dónde vienes, cómo comenzaste a trabajar en BM Cargo, cómo has llegado a esta posición que tienes ahora mismo. Bueno, yo en la empresa, si tú supieras, de niño. O sea, BM Cargo tiene 30 años. Mi papá la funda, en este caso con el señor Ranzatala, que es el presidente de la empresa. Y para mí, BM Cargo siempre ha asistido. O sea, yo desde chiquito yo iba a la oficina, acompañaba a mi papá y veía todos los procesos. Y de verdad que siempre me interesó. No te miento de que yo en mi mente tenía un plan B. Nunca en la vida. Quizá por el tema de afinidad con mi papá, nos llevaba muy bien. Para mí es la persona con la que, o sea, como muchacho, más me identifico. Lo admiro no solamente como hombre, como profesional, como persona. Y para mí era como que mi modelo así, mi rol. Tener la oportunidad de que él, obviamente, me abriera la puerta, me acompañara y yo viera todo ese mundo de algo que, imagínense, el tema de transporte de mercancía ahora quizás es algo muy normal. Normal. Pero yo tenía que 10, 8 años y yo veía cómo llegaban paquetes o correspondencia. En su momento no era BM Cargo, en su momento era Business Mail. Wow. Es el nombre con el que se funda la empresa. Cierto. Que era un negocio de transporte de eso mismo, cosas pequeñas. En esa época, obviamente, el internet apenas estaba saliendo, lo que eran compras por catálogo. Sí. Y yo veía cómo la gente llegaba a la oficina, se sentaba con un catálogo de JCPenney, de toda esa marca grande, y en este caso con Karina, que sigue con nosotros, le decía, mira, yo quiero ese modelo. Y con un lapicerito agarraban un cartoncito que traían los catálogos, llenaban los datos, llenaban el número de la tarjeta de crédito y con fax le enviaban entonces a la tienda. Wow, su historia para lo que ocurre aquí. Un proceso que ustedes se imaginan, una gente ahora haciendo ese proceso, no, ahora con 2 clics tú compras. Por el teléfono. Por el teléfono. Y para mí, yo me quedé con la boca abierta. O sea, yo me quedaba con la boca abierta en ese momento. Y del otro lado, entonces te respondían, te decían, su orden ha sido validada y llegaba el paquete a Miami. Y yo tenía esa oportunidad de ir para el aeropuerto, ver el proceso. No, yo me quedé enamorado. Ok. Poco a poco, obviamente, igual me gradué del Colegio Loyola junto a mi hermano. Soy el más pequeño de la familia. Tengo una hermana más grande, mi hermano el mediano, y yo digamos que soy el más pequeño. Me gradué aquí en la PUCA, estudié Economía. Hice una maestría en la Pucamaima también, un MBA. Y inmediatamente terminé eso. De manera paralela, trabajaba en BM Cargo y tenía otra iniciativa. Mi papá siempre me apoyó cualquier idea que yo tenía y yo a través de BM Cargo traía mi cosita, sí. la famosa pulserita de Liftron. Ajá, sí, claro. Bueno, yo era promotor número 1 de la Liftron aquí en este país. Me interesé mucho en el tema del gimnasio.
llegué a ser entrenador de gimnasio, tenía mi tienda de suplementos. Por eso como la forma así como formida, tú. Puede ser. Me mudé a Río Hondo, al lado del Body Shop. Entonces Imagínate. yo todos los días iba al Body Shop por la mañana y pasé en el Body Shop. Y ya luego, que lo estábamos hablando ahorita, tenía muchas cosas y no le está dedicando mucho tiempo, por ejemplo, al mismo caso de la empresa, de aprender de la empresa, de aprender de logística, de aprender realmente de la necesidad de los clientes, de entender la operación. Y ahí fue que fui cerrando brecha, solté el negocio de los suplementos, se lo dejé a otra persona, el tema de entrenador también, pero todo eso nació por un tema también de uno inquieto, como joven inquieto. No es que no sea joven, yo sigo siendo joven, pero en ese momento tenía mucha idea como de aprender y de también ver cosas que no sean de la misma empresa, para no estar, digamos, dogmatizado de que esto es lo único que yo he visto. Me interesó ver otras realidades antes de también entrar al negocio. ¿En qué momento pasó ese trade-off, que creo que es el término adecuado? 23. Fue temprano, fue temprano. Años ya yo dije, no, yo voy a poner todo los cartuchos. Todo el esfuerzo dentro de mercado. Sí. Ahora, él fue motivado seguramente y él fue, digamos que hasta cierta forma formado para eso, lo que él vio en su papá, lo que él vio en la empresa. Es decir, es un ejemplo maravilloso. Y así como tú hablas, Jorge, del tema del legado, que siempre conociste a BM Cargo, según lo que tú escuchaste, viste desde pequeño, ¿qué oportunidad fue la que vio BM Cargo? Tu papá, los fundadores. Es decir, ¿cómo esa idea de negocio, de dónde surgió, según los conocimientos que tú tienes, ¿verdad? Desde cuando pequeño, ¿no? Vieron una oportunidad, obviamente, de como ser isla. Aquí no se producía nada, todo se importaba, de que eso era algo que obviamente con el tiempo se iba desarrollando. O sea, son personas muy innovadoras, que entendían a dónde iba todo a nivel de negocio. Son un olfato de negocio son persuasivos, muy inteligentes en ese sentido. Y ellos dijeron, mira, esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Y obviamente empezaron con lo que es la compra vamos a decir, por catálogo. Por catálogo. Pero a medida que el negocio fue creciendo y se fueron conectando con el mismo cliente y empezaron a oír qué demandaba el cliente, entendieron que ya tenían que ampliar la plataforma. Y ahí en que ellos van a Miami, y en este caso ubican una bodega propia para que el servicio no sea de manera, vamos a decir, tercerizada. Sino que a una sola llamada tú tienes a tu gerente de operaciones. Y eso hacía que el servicio obviamente se optimizara. Porque si la mercancía llegaba ese día se iba. Valor agregado. Pero habían otras empresas que hacían lo mismo. Entonces, sí. ¿Cómo BM Cargo? Es decir, ¿qué pasó ahí también? Porque yo conocí otras empresas, no quiero decir el nombre aquí, ¿verdad? Que hacían lo mismo que ustedes. Y sin embargo, esas empresas se han quedado como mermadas y ustedes han ido creciendo. Es decir, ¿tú entiendes que la parte del empeño que le puso tu papá, la otra persona, el señor Atala, el amor que le pusieron, no sé, la entrega, es lo que ha hecho la diferencia, en cierta forma? Y a lo mejor me estoy adelantando a parte de la pregunta, pero ¿qué diferencia hay ahí? Es decir, hay otras empresas que hicieron lo mismo. Yo conozco que hacían catálogos, que hacían... Y se quedaron en el olvido prácticamente, mientras que ustedes no. Lo que tú dices es un tema de los valores de cada uno, de esa ética de trabajo. Hay un cuento muy famoso de Rance. Él decía, mira, yo recibí la mercancía en Tichel, pero yo dejaba la mercancía en el almacén y me ponía un saco y una corbata y iba a visitar a un cliente. Y luego entonces volvía a la oficina otra vez, me quitaba el saco y la corbata y empezaba a digitar lo que son los expedientes de aduana, que todo era en mecanografía. Y es un tema de hacer la cosa bien. Esa responsabilidad que tú tienes con el cliente, de que si yo te digo, mira, va a pasar eso, va a pasar eso. O sea, ese respeto y sobre todo esa responsabilidad. Yo creo que al final del día, cuando tú asumes ese reto y ese compromiso con la otra persona, tú no vas a quedar, tú quieres quedar bien. Porque cuando tú quedas bien, vienen en esa sinergia de, mira, el boca a boca, que es muy importante. Claro que sí. Que es muy importante, porque ya si te queda bien a ti, tú le vas a decir a tu familia, en la mesa de comida, a tus amigos. Pero también llegan esa otra evolución, que fue lo que le da BM Cargo, esa plataforma amplia, 360, de que no solamente un courier. Nace como un courier, pero ellos siempre tienen en su mente
de ser una empresa logística. Ya. 360. Y cuando digo 360, ellos inmediatamente habilitan lo que son las licencias necesarias para importar carga pesada. Ok. Entonces, tú como cliente personal, tú tienes una empresa. Claro. Y si a ellos te queda a ti a nivel personal, tú me vas a dar por lo menos el chance para que me dé la carga corporativa. Y ahí entonces viene el nombre ya de BM Cargo. BM Cargo. Ya Business Mail cumplió su función, ya era paquetico pequeño. BM Cargo daba un poquito más el tema de estatus corporativo, logística, carga pesada. Sacamos la licencia para transportar mercancías de manera marítima. Eso nos dio un boom. Independizamos el tema de las entregas, en el sentido de que toda la logística era de nosotros. Compra de flotilla de camiones, compra obviamente de software necesario para manejar eso. Y poco a poco también entendimos que la marca no se podía quedar en Santo Domingo. Exacto. Entonces viene el tema de la expansión, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Excelente, O sea, excelente. BM Cargo no solamente tiene presencia en República Dominicana, BM Cargo tiene presencia en Colombia, en México, en Costa Rica, en Panamá. Son de las pocas empresas del sector. Si es courier, nos estaríamos como enlatando. Si es logística, entonces sí te digo, bueno, hay necesidad de tú ampliar esa cobertura. Tenemos bodega ahora en Madrid, próximamente bodega en China. Y en su momento también entendimos que hacia dónde iba el cliente a nivel de experiencia. Un tema de servicio, o sea, el tema de servicio al cliente. Yo creo que a nivel de servicio al cliente, categoría número 1 es la experiencia que uno recibe en los hoteles. Por ejemplo, yo llego a un hotel, tú pagas tu dinero, la estadía tiene que ser 1A, en el sentido que habitaciones limpias, buen ambiente, buena comida, buen trato. Confortable. ¿Y por qué eso solamente tiene que ser en los hoteles? Exacto. Porque esa experiencia en tu nivel, en tu negocio, ¿cómo tú la puedes llevar, en este caso, a un BM Cargo per se? Entonces, fíjense, todos los locales de BM Cargo tienen una misma identidad, Sí. un mismo diseño. Muy interesante. Hay música, hay olor. Incluso en la oficina de Bávaro, nosotros tenemos un café. Wow. O sea, tú llegas a BM Cargo y tú tienes un café con un barista que te da un cortadito, que tú quieres un croissant, que tú quieres un jugo. Y en el segundo piso hay cowork, sala de cowork para los clientes. Y ese modelo de negocio, replicándolo ahora en La Romana, en Friusa y ahora en diferentes oficinas aquí en Santo Domingo. Interesante, interesante eso. Vamos un poquito más detallado a esa parte. ¿Qué es BM Cargo el día de hoy? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están viendo dónde van a ir? Ya no hablaste un poquito de lo que es la parte de que ya no es solamente courier, sino una empresa logística. ¿Dónde están ustedes hoy y dónde están preparándose para estar en 5 años? Ya con el negocio de la logística, incluso la última licencia que sacamos fue ahora prácticamente hace 5 o 6 años, como operador logístico. Entendiendo lo que se venía de que República Dominicana se iba a convertir en el hub del Caribe, por la oportunidad de Se está convirtiendo. Sí, totalmente. Por la oportunidad que tenemos a nivel de conectividad. ¿Qué nos la da el turismo? O sea, son pocos países que tienen vuelo, creo que semanal, más de 100 vuelos a Estados Unidos. Conectamos con toda la parte de Europa. Ahora mismo conectamos con toda la parte de Centroamérica y América del Sur, tanto de Punta Cana como de Santo Domingo. Son pocos países que tienen ese nivel de conectividad y también marítima, porque tenemos diferentes puertos y también puertos en construcción. Sí. O sea, que es una ventaja competitiva con países que tradicionalmente se conocen como eso, como Panamá, como Costa Rica, que ya están un poquito saturados. Tienen mucha inestabilidad económica, política, que hace que ya cuando un inversionista extranjero dice, bueno, tengo que invertir en un país, y ya dicen, no me convence aquí, y ve Dominicana como una opción real, porque también ve que competidores o otras empresas multinacionales ponen su centro logístico aquí, dicen, no, pues Dominicana el punto. Y entonces ahí, obviamente, BM Cargo también es tu aliado estratégico, porque ya no solamente el tema de quizá importación de Estados Unidos, tenemos locaciones en todos esos países que te comenté, y obviamente tenemos agentes internacionales. Entonces, lo que busca el cliente es un único suplidor, que también entre todo.
Ya con el tema de operador logístico pasamos al manejo de inventario. Manejo de inventario de terceros. O sea, nosotros tenemos inventario de empresas que no tienen presencia física aquí, que utilizan a Dominicana como hub para de aquí alimentar almacenes en el Caribe, pero también obviamente para satisfacer el mercado local. También para la demanda local. Un mercado local que es sumamente interesante cuando tú lo ves en los números. O sea, 11 millones de habitantes en Dominicana, independientemente de 11 millones en Haití y 11 millones de turistas que nos visitan anualmente. Entonces tú tienes en un pedacito de isla 33 millones de personas, consumidores, que a quien no le va a interesar captar algo de mercado. Algo de ese mercado. Un pequeño pedazo de ese pastel. Claro que no, sí. Y hay muchas empresas multinacionales aquí, por ejemplo, en el tema de Zona Franca. Todos los días, todos los años, hay nuevas empresas de Zona Franca. Entonces, seguramente ya ustedes también en algún momento, si no lo hacen, van a impactar a esas empresas en el tema de importaciones, exportaciones y demás. Es decir, es impresionante cómo el país ha ido creciendo, no solamente en la parte logística, también, como te digo, sino en la parte de Zona Franca. Y ahora con esas nuevas iniciativas que existen ahora de los semiconductores y tantas otras cosas que vemos que se está impulsando, ¿verdad? También ustedes, BM Cargo, van a ser una parte vital, digamos que un partner ahí para manejar la parte logística. Excelente. Totalmente. En ese nicho estamos en el país un poquito en pañales, estamos iniciando. O sea, si comparamos quizá un Panamá que tiene muchos años, que tiene una maniobra calificada para los fines, nosotros sí venimos en esa curva de aprendizaje. Y ya tenemos, digamos, esa capacidad de atender esa demanda. Y yo creo que son años que van a venir donde más empresas grandes, multinacionales, van a migrar su operación acá. En el tema de manufactura, quizá nos toque un poco más de tiempo, porque manufactura obviamente se requiere no solamente el personal, la tecnología, la inversión de tú agarrar y meter esas máquinas, son unos dólares pesados, como dicen. Claro. Pero llegará. Nosotros tenemos toda la capacidad para ofrecerlo. Y obviamente ahí entra BM Cargo en entender hacia dónde va el país y qué demanda el cliente y cómo funciona el tema de, en este caso, la logística per se. Nosotros tenemos 70 localidades aquí en Dominicana. O sea, para el 2026 vamos a tener cobertura a nivel nacional. A nivel nacional, wow. Que un importador me diga, mira, yo quiero que una persona en Samaná reciba este producto. Aquí, por un tema de cómo está diseñada, el tema de la calle, los números, la casa, el 70% va a buscar su paquete a un punto, a un pick-up point. Ok. Esos son los números de ahora. Esa es la realidad ahora mismo, actual. Mismo. Que vaya a aumentar el tema del delivery, sí, pero siempre va a haber un tema de un pick-up point. Entonces, porque ese pick-up point no lo hace que sea una experiencia lo más agradable posible para que tú digas, mira, independientemente de que, es verdad, me conviene que me lo lleven a mi casa, hay un público para eso, sobre todo el joven, déjame hacer esta experiencia, porque cuando llegue a ese sitio, me conocen por mi nombre y me reciben con los brazos abiertos. Y el tema de recibir una mercancía, lo que sea, todo el mundo hace compra. Exacto. Claro. Todo el mundo al final va a establecimiento físico. Y fíjense cómo todas las grandes marcas están evolucionando en ese sentido. Que sus locales no sean solamente un tema de punto de venta, sino que ya yo diga, no, quiero ir a tal sitio, porque cuando voy para tal sitio, salgo con esta sensación. Salgo con una experiencia vivida. Con una experiencia de ahí. Experiencia. Claro. Y cuando yo vaya a verme cargo a la Romana, creo que fue que me dijiste, de repente yo estoy esperando, pero no me he desayunado. Ahí busco mi croissant. No hemos dicho que es gratis, ¿verdad? Pero busco mi croissant, busco mi café. Y ahí entonces tranquilito, yo espero y ya viví una experiencia. El aire, el aroma. Me agrada mucho eso es lo que tú dices. Pero no todo es color de rosa, Jorge. ¿Verdad que sí? Entonces, yo estoy seguro que en BM Cargo, al igual que otras empresas, también tuvieron sus momentos difíciles o sus momentos difíciles. ¿Cuáles fueron esos mayores retos de ustedes, BM Cargo, a medida que iban creciendo? Retos tenemos todos. ¿Cuáles eran esos? Obviamente tuvimos una Navidad o esa época de Black Friday donde simplemente se colapsó y creo que quizá ustedes se pueden familiarizar porque fue algo como muy se sentía mucho ese tema de qué pasa, retraso de vuelo y demás. Y nosotros, obviamente, esa presión, digamos, de parte del consumidor, del cliente, de mira, mi paquete, necesito un tiempo, nosotros aprendimos y obviamente ampliamos nuestra plataforma, en este caso de Miami. Y también obtuvimos la licencia necesaria, que no la estamos utilizando ahora mismo,
pero tenemos la capacidad de fletear un avión completo y ya con todo el volumen de mercancía que tenemos, de clientes corporativos sobre todo, traer ese avión, independizando totalmente del tema de la aerolínea. Pero en primer lugar fue esa decisión que se tomó de esa operación de Miami, semi-automatizarla. Ok. Semi-automatizarla, lo que te implica que el paquete que llega allá, máximo 2 de la tarde, ya todo está completamente, digamos, en el sistema. Claro. Jorge, no estoy lejos. Es decir, lo que tú comentabas ahora mismo. Tú me estás diciendo que en una temporada alta, como viene ahora, Black Friday, diciembre, ustedes tienen la capacidad, licencia y están preparados para decir, mira, los paquetes de nosotros van a llegar a tiempo. Nosotros vamos en vez de venir en lo que le llaman el conglomerado de las aerolíneas, nosotros vamos a traer un avión con los paquetes de los clientes de nosotros para evitar esos retrasos. Claro. Es una realidad para ustedes. Sí, y es un tema de tú garantizar al final del día eso mismo, la promesa de entrega. Esa promesa de entrega, de siempre ser una empresa que busque eso, esa necesidad de innovar o de mejorar lo que ya se tiene, recortando los tiempos de entrega. Al final del día, esa es la meta. O cómo tú me puedes medir a mí. Aparte de, obviamente, un buen servicio, es qué tan rápido te puedo entregar la mercancía. Hay una película famosa que sale un camión de FedEx a alta hora de la noche y la actora dice, no, son las 12 de la noche. Y el tipo le pregunta, ¿pero por qué? No, porque siempre a las 12 de la noche... Y que pasa el camión. Claro. Entonces, ahí todo eso se puede lograr a cabo. Obviamente, mucho trabajo, mucho coacción de equipo, de que todo funcione literalmente como una maquinaria, pero ese trabajo o esa semillita pesada se la tragaron, en este caso, mi papá y Rance, porque al final, ahora, ¿qué te puedo decir? Ahora todo va un poquito más rápido porque tú tienes, sí, departamento, tú tienes encargado, tú tienes... Hay equipo de trabajo. Equipo de trabajo. Obviamente, ahora lo que hay es mucho volumen, muchas situaciones que se pueden presentar. Pero yo que quizá en su momento, como inicié ese emprendimiento, me di cuenta que cuando tú eres todólogo, tú no miras para atrás, no existe. No. Tú eres el último. Y hasta ahí, y depende de ti, digamos, que las cosas funcionen. Pero sí, más que nada, tema de crecimiento y tema de innovación. Claro. De no quedarnos quietos, de siempre pensar, siempre, qué pide el cliente y hacia dónde va el mercado. O sea, tú tienes que tener un pie en los dos mundos. Porque muchas veces tú quizás tienes la mejor idea y cuando la pones en práctica, no funciona. De allá para acá, nadie. Y me ha pasado. O sea, yo he cometido errores que quizás siento y lo converso y me dicen, y lo primero que me dicen allá, pero tíralo, yo no te estoy agarrando, ponlo en marcha, a ver qué tal. Y entonces ya ahí tú te das cuenta, tú tienes que tener un pie en los dos. Y obviamente que hay una buena comunicación entre los equipos, porque quizás tú eres mercadeo, tú eres operaciones, tú eres servicio al cliente, pero si nosotros no estamos en la misma página, sale un producto final y no se involucró al de operaciones, el producto está cojo. Sí. Eso es así. La entrega no se hace a tiempo. Por eso es así. Está cojo. Y ustedes dijeron que esto iba a pasar de esta manera, muy bonito, pero en la realidad eso es otra. Es otra. Entonces, obligatoriamente hay que involucrar todo el equipo de trabajo para lograr un producto que sí se pueda. O sea, eso es algo que yo he aprendido mucho. Que no, o sea, cuando tú dices algo ya a la calle, cuando tú le prometes algo a un cliente, tú tienes que tener respaldo para... Todo tiene que estar comprometido en la empresa. Yo creo que ese ha sido, digamos, el gran éxito de BM Cargo. Que no lo que dice, no un bluff. Cuando dice, mira, va a pasar esto, es que va a pasar eso. Y el cliente lo sabe, o sea, lo entiende. Y uno hace sacrificio por el cliente que, oye, nosotros hemos entregado mercancía hasta en las Américas. Una muchacha que se iba a casar, que el vestido de boda, que tenía, y entonces que la sesión de fotos era ahora, y ya tú sabes, y un estrés. Mira, vamos a resolver. Y resolver era llevar una guagua a las Américas para que el chofer lo cogiera y se fuera para la sesión de fotos. Flexibilización dentro de la parte robusta. Sí. Bueno, yo te confieso que yo empecé a pedir por internet a Amazon tal vez hace 3 años. Yo nunca había pedido. Y con quien yo inicié fue con BM Cargo.
Y la experiencia que yo he tenido es magnífica, fantástica. Yo sí le digo a mi esposa cuando viene diciembre, pídelo con tiempo. Pero ya ahora no va a necesidad. No, porque no es que no llegue con tiempo, sino es que todos los dominicanos, muchos de nosotros tenemos la costumbre, el hábito de pedir la cosa a última hora y queremos que la cosa llegue rápido. Y a veces hay cosas que ustedes no controlan porque te lo van a llevar a Miami, pero tú no lo vas a buscar donde el suplidor, sino que te lo llevan. Entonces, ha sido una muy, muy buena experiencia. Pero también, Jorge, yo quisiera hablar un poquito del ADN de liderazgo de BM Cargo. Según lo que podemos ver, tiene un ADN muy arraigado, que es un ADN del servicio. ¿Cómo tú ves ese ADN? ¿Cómo han podido crear ese ADN? ¿Verdad? Esa codificación de que todo el mundo entienda de que el cliente es primero, de que el servicio es lo vital, de que la persona tiene que experimentar una experiencia. Háblame ese liderazgo. Obviamente eso viene de arriba, de la alta gerencia hacia abajo. Si los líderes de la empresa, en este caso mi papá Luis Rojas, obviamente en este caso Ransatar, el presidente, no tienen eso en su ADN, es imposible que entonces el que dé la cara al cliente lo tenga. Así que el líder tiene que dar el ejemplo. Tiene que dar el ejemplo, obligatoriamente, y todo el mundo le cae atrás, como dice. Y eso es muy marcado, o sea, muy, muy marcado de tú ves que en este caso la alta cabeza hace lo que sea por un cliente y no es que hay que hacerlo porque es el mejor cliente de la empresa. Ni sabe su familia nada, pero es cliente de la marca. Entonces, el cliente de la marca hay que respetar, hay que cumplir lo que se le prometió y hay que tener la responsabilidad suficiente para asumir cualquier error que venga de allá para acá. Oye, qué interesante eso, saber que eso desde arriba se está manejando. Jorge, hablando ya del tema de los couriers, y muy interesante saber que no hay un grupo empresarial y muchas veces un gremio que no se mueva sin ese conjunto. Ustedes tienen un gremio en el área de los couriers bien formado. Y te tengo dos preguntas en ese sentido. Número uno, ¿están alineados todos con la estrategia de crecimiento? ¿Está todo viendo el mismo sitio? ¿Y cómo tú ves que se está desarrollando el tema de estos nuevos couriers que están emergiendo, estos emprendedores que tienen la oportunidad, quieren trabajar, cómo se están comportando, qué está pasando con el servicio en general? Cuéntanos de esa parte. Bueno, sí, el sector de nosotros tenemos una asociación que realmente los miembros tenemos, digamos, una política bastante clara de ética, sobre todo, de cómo debemos comportarnos, en este caso, como empresas. Y ahí, ¿qué te digo? Tenemos muy claro que somos un sector que año tras año ha ido en crecimiento por el mismo tema de las demandas de compra por internet. Sí. Los números están ahí, la tendencia está ahí, lo compra por internet, o sea, no al revés. Eso va a seguir siendo en crecimiento. Localmente, poco a poco también esas grandes empresas han ido evolucionando en esa transformación digital que le ha tomado tiempo. Quizá en este caso se nota como empresas internacionales sí ya están montando esa plataforma y todo eso se ve cuando tú obviamente ves la cantidad de suplidores que uno recibe mercancía de ellos en sus diferentes bodegas. Pero ahí básicamente entendemos que va a seguir un crecimiento. Obviamente las situaciones, por ejemplo, del origen de la mercancía es un tema que habría que analizar. Sino nuestra mayor frecuencia era Estados Unidos, vuelo de Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, desde BM Cargo habilitamos hace poco el origen de Colombia. O sea, nosotros ya 2 veces a la semana tenemos transporte de Colombia aquí a Dominicana. Y ahora en Europa también. En Europa tenemos una frecuencia semanal de vuelo de Europa aquí a Dominicana. Y en esas diferentes embarcaciones hemos visto, por ejemplo, en Colombia, cómo hay una necesidad ahora de conectar Colombia con Panamá. O sea, la oficina de Colombia con Panamá. La oficina de Panamá con Dominicana. Entonces, esos son los próximos retos, digamos, que se nos avecina a nosotros. Ese proceso de internacionalización, por así decirlo, donde ya esos BM Cargo van a fungir con tránsito directo, digamos, entre oficinas. Eso va a ser algo muy, muy interesante. Ya lo tenemos desde Estados Unidos, obviamente afectamos a todos esos destinos, pero ya no de manera así, digamos, Costa Rica, México, Colombia. Eso es algo que poco a poco lo vamos desarrollando. Mira qué interesante. Muchas personas seguramente sabían que ustedes tenían localidades en diferentes países, pero tal vez otras no.
y por este medio Gigantes Reales se van a enterar, ¿verdad? Pero háblame de esa famosa noticia que hablaban hace unos días de que Amazon venía para acá, de que venía Amazon, de que se embromaron todos los couriers, porque ahora Amazon va a traer eso directo, como lo traen en Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? La gente se quedó esperando, otros pidieron directamente a Amazon, pero le llegó en 2 meses. ¿Qué pasó con eso? Yo creo que ahí va muy lo que hablamos hace un rato de Dominicana como hub. O sea, la idea es obviamente que esa mercancía no a granel, sino ya en paletizada, entonces Dominicana sirva como de transporte para que esa mercancía llegue a Dominicana y de aquí se vaya al destino final. No tanto a que Amazon, digamos, que venga de manera directa o que tenga presencia directa. Nosotros, por el tema de manejo de inventario, sabemos lo difícil que es tú tener diferentes SKU disponibles para despacho con un catálogo de millones de productos. O sea, lo que ofrece Amazon no cabe en un solo almacén. Yo tuve la oportunidad de ir al almacén principal de ellos en Seattle, que es prácticamente totalmente, en este caso, automatizado, donde despachan 1 millón de pedidos diarios. Y esa infraestructura no cabe aquí en Dominicana, por ejemplo. O tú tienes guardado en el espacio a consumo un par de tenis size 9 para que alguien casualmente size 9 lo pida. No. O sea, eso es muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Excelente. Muy interesante todo lo que nos está diciendo, Jorge. Y le queremos decir a cada uno de ustedes que mire, se suscriban. Mira qué información más interesante tenemos con Jorge. Y en el segundo bloque estaremos hablando de también otra cosa muy interesante. Algo que me decía un amigo, recuerda decirle que le den a la campanita. Sí, denle a la campanita. Es muy interesante para que usted reciba las notificaciones una vez esté suscrito. Entonces, vamos al segundo bloque donde también veremos muchas cosas interesantes con Jorge y la empresa BM Cargo.